Hola chicos, bienvenidos a este canal, espero y tengan una buena noche. Este día les vengo a contar una historia que le pasaron a unos chicos que exploraron una casa y la historia empieza así. Hola chicos, espero que tengan buena tarde el día de hoy. Hoy les vengo a contar una experiencia muy aterradora, que me pasó a mí y a mis amigos. Mis amigos y yo, éramos muy amantes de la exploración en lugares antiguos y que decían, que estaban embrujados o maldecidos. Un día mi amigo vio, un lugar donde se decía, que ahí vivía una familia que fue asesinada, y que en lo que quedó de la casa, lo usan para hacer rituales o brujería. Después quedamos de acuerdo para ir a esa casa, esa misma tarde, ya que a nosotros nos quedaba lejos y llegaríamos en la tardecita. Cuando llegamos, vimos que era una casa muy desgastada, y la verdad al mirarla sí me dio un escalofrío y mal presentimiento, pero bueno, no le di importancia. Cuando entramos a la casa, todo estaba tirado y sucio, pero bueno, que se podía esperar de una casa que fue abandonada hace como 10 años. Mientras caminábamos, nos empezaron a suceder cosas muy extrañas, como que de la nada se escuchaban ruidos, o yo recuerdo, que logré ver como una sombra al final de un pasillo, y de la nada desaparecía. Pero después pasó lo que hasta la fecha no puedo olvidar, había un cuarto en el cual, la puerta estaba cerrada, y pues nosotros como curiosos que éramos, decidimos abrirla, y al entrar vimos, a una persona sin vida, tirada en un pentagrama. Nosotros al verlo nos impresionamos mucho, tal punto que no nos podíamos mover de la impresión y el miedo, pero ahí viene la peor parte. Ese cadáver, de la nada se empezó a mover, y se empezó a parar mientras sus ojos se le ponían blancos, y se empezaba a deformar la cara. Y de la nada esa cosa, empezó a retorcerse, para después correr hacia nosotros. Mis amigos y yo solo, corrimos lo más que podíamos, y nos subimos al carro, mientras gritábamos. Desde ese día, mis amigos y yo nos alejamos de las exploraciones, y no le contamos nada a nadie. Espero y les haya gustado esta historia que me pasó, les quede como lección en no meterse a lugares que no conocen. Entonces chicos, ya entendimos la lección de no meternos a lugares que no conocemos. Pero bueno, ahora les contaré una historia que le pasó a un joven mientras trabajaba en un Oxxo. Hola chicos, buenas tardes. Hoy les vengo a contar una experiencia muy aterradora que me pasó mientras trabajaba en un Oxxo a altas horas de la noche. Yo trabajo en un Oxxo, pero antes trabajaba en el turno del día, pero después hubo un problema, y me decidieron cambiar en el turno de la noche, y la verdad a mí no me importó, porque solo era atender a las personas y limpiar, y además me iban a pagar más de lo que ganaba. Recuerdo que ese día que pasó el incidente, yo estaba preparándome para irme a trabajar, y ya después me había ido al trabajo, porque ya era mi turno. Cuando entré me tocaba limpiar, acomodar unos productos y trapear. Después cuando terminé ya eran casi las 1 de la mañana, y yo solo tenía que esperar algunas horas. Pero después fui al baño, y mientras iba al baño vi a la lejanía del Oxxo como una sombra de una persona, y la verdad a mí no me importó porque había veces que pasaban muchas personas, así que mejor me apuré para ir rápido a despachar. Cuando acabé, fui rápidamente a asomarme pero no había nadie. Y vi la hora y ya eran las 1 de la mañana, y pues cerré la puerta con seguro porque a la 1 de la mañana tenemos que cerrar y solo se podía despachar desde la ventanilla. Y fui a mi puesto, o sea la caja, y mientras estaba contando unos billetes escuché un ruido en la puerta y cuando volteé a ver, vi a un payaso afuera en la puerta observándome con una sonrisa que me hizo incomodar mucho. Y pues la verdad me dio bastante miedo y mejor desde la caja donde estaba le grité: «Hola joven, buenas noches, ¿qué quiere que le pase?» «Disculpe joven, ¿desea que le pase algo?» No me contestó esa persona y yo me puse muy nervioso y muy angustiado, pero luego vi que esa persona, de la nada empezó a hacer cosas con las manos, lo que hacen los mimos, y pues yo pensé que estaba buscando dinero o algo así. Pero después me di cuenta que no, porque, esa persona de su bolso sacó un cuchillo manchado de rojo, y supe que era sangre, y la verdad me espanté mucho y pensé que solo era una broma.
pero después pasó lo inesperado. Esa persona, intentó abrir la puerta y si recuerdan yo le había puesto seguro así que no podía pasar. Y como no podía, él empezó a golpear la puerta muy fuerte casi tumbándola. Yo entré en pánico, y me fui corriendo hacia el baño, y me quedé allí y recordé, que se me había olvidado el celular en la caja, y lo quería para llamar a la policía o pedir ayuda a mi jefe, y me armé de valor y salí, pero en la puerta ya no había nadie, y me calmé un poco, pero después me di cuenta que la puerta ya no estaba con seguro, y rápidamente volteé a los pasillos y lo que vi me traumó mucho. Corrí muy rápido al cuarto de seguridad, y le llamé a la policía y a mi jefe, y cuando llegaron les dije todo, y ellos quisieron ver las cámaras y las vimos, pero en las cámaras salía, como yo estaba hablándole solo a la puerta. En ese momento me quedé perturbado, porque yo sabía lo que había visto y no quería que me vieran como loco. Pero después los policías se fueron, y mi jefe me creyó porque me notaba muy asustado y temblando, y después renuncié por el trauma. Ya nunca he pasado por ahí, pero aún me sigo preguntando, ¿qué o quién era ese payaso? Pero qué buena historia de terror. Y finalmente para acabar, les contaré una historia que pasó en un cementerio, a un pobre señor que velaba de noche, y la historia empieza así. Perdí en mi partida del Fortnite. Hola chicos, esta historia que les vengo a contar, es una que en verdad me dejó muy asustado y aún a esta fecha no sé qué pasó ahí. Miren, les comienzo contando, yo soy un velador en un panteón desde hace ya varios años, y junto a unos 2 compañeros, nos encargamos de cuidar el panteón en las noches. Y la verdad amaba este trabajo, porque ustedes pensarán que pasarían cosas paranormales o algo así, pero no, es un lugar muy tranquilo, nunca pasa nada. Bueno, antes de esta historia eso era. Yo estaba velando como siempre, todo normal, pero mientras estaba caminando, empecé a escuchar unos golpes en un mausoleo, y pues pensé que eran algunos insectos, porque es muy común que se metan insectos y hagan soniditos, pero otra vez lo escuché pero más fuerte. Y entonces supe que alguien estaba adentro. Entonces me acerqué, y me asomé entre las rejas de fierro, y estaba muy oscuro y no veía nada. Entonces apunté con una linterna, y vi una sombra, agachada de espaldas. En ese momento me asusté mucho, y le dije, oiga, no puede estar ahí, debe salirse. En ese momento esa sombra se paró y empezó a caminar hacia la puerta, y yo empecé a alejarme, porque algo me decía que debía correr, y solo escuché que esa persona me dijo, yo ya no pude más, y empecé a correr hacia donde estaban mis compañeros, y les dije lo que había visto, y fueron a ver, y cuando regresaron me dijeron que no había nadie y que era imposible que haya entrado alguien porque tenía candado y se tendría que haber escuchado. Yo con muchísimo miedo, tuve que seguir velando, y no quería pasar por ahí otra vez, pero tuve que pasar cerca, y mientras iba pasando, escuché un sonido atrás de mí y me eché a correr hacia la caseta de vigilancia. Después al otro día, mis amigos me dijeron que, el sonido que escuché, si habían sido ellos y pues me enojé un poco, pero luego me empecé a reír, y les dije, no manchen, se pasan de veras, y cómo le hicieron para esconder a alguien adentro del mausoleo. Ellos me dijeron, que en eso sí no habían sido ellos, y que pensaron que era una broma que les había hecho. Yo les dije que no, ya yo les dije la verdad. Entonces desde ese día, me dio un miedo muy grande que me vuelva a pasar lo mismo y mejor, cambie con mis compañeros en estar en la caseta vigilando. Muchas gracias por escuchar esta historia amigos, que tengan un buen día, adiós. Wow, pero qué buena historia, pero bueno chicos, hasta aquí llega el video. Feliz Día de Muertos chicos, pásensela de terror en este día. Por cierto, les quería decir que muchas gracias por el apoyo a este canal, los quiero mucho hermanos. Si quieren un saludo, comenten en el comentario que está en los comentarios XD. Pero bueno chicos, que tengan una buena noche el día de hoy, y que consigan muchos dulces y se la pasen bien. Adiós chicos, nos vemos en el próximo video, los quiero.